Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir, en especial a Eduardo. Voy a hacer una pequeña introducción para quien no le conozca y luego ya le cedo a él la palabra y que os cuente él. Es economista y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió Economía y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga. Y luego terminó siendo doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Y además se especializó luego con un máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense. Y bueno, fue asesor de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid junto a Carlos Sánchez Mato desde enero de 2016 hasta diciembre del 17. Es miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tasación a las Transacciones Financieras y Ayuda al Ciudadano y del Consejo Científico de la Fundación Europa de los Ciudadanos. Ha realizado numerosos cursos de periodismo, de formación para el debate, políticas de empleo, globalización. Ha contribuido a la escritura de capítulos de libros, artículos, ha dado conferencias en congresos. También es colaborador habitual de programas de televisión, pues en La Sexta Noche, Más vale tarde, Las mañanas de 4, Todo es mentira, La mañana de Televisión Española, como experto en materia económica. Y ha escrito 3 libros, el primero en 2017, Desmontando los mitos económicos de la derecha, guía para que no te la den con queso. En el 19 publicó 919 días, si se podía, como el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente. Y el último, que es el que viene a presentar hoy, fue publicado hace un año y es La otra economía que no nos quieren contar, teoría monetaria moderna para principiantes. Así que bienvenido y cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer este libro, de qué va, de qué nos cuentas. Pues nada, muchísimas gracias por la cariñosa presentación y completa presentación. También, por supuesto, muchísimas gracias a la organización de Izquierda Unida por invitarme a venir aquí a presentar un libro que, bueno, fue publicado hace un año, pero desde luego que no ha perdido vigencia porque hace un año la inflación no era lo que nos preocupaba o no era lo que más nos preocupaba, pero el libro iba de inflación. Así que tuve esa mala suerte de hablar, o buena suerte, depende de cómo se mire, ¿no?, de hablar de algo que hoy día nos preocupa, ¿no? Y por supuesto también muchísimas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí. Yo espero que después de esta exposición tengamos un intercambio de palabras, una especie de coloquio, pues para hacer cualquier comentario, crítica, sugerencia que se os pueda ocurrir. El motivo de la publicación del libro es muy sencilla. Aunque tenga un nombre, o mejor dicho, un subtítulo, el libro, que es un poco feo y árido para la gente normal y corriente, porque es Teoría monetaria moderna para principiantes, y claro, eso suena muy poco atractivo. En realidad el título del libro sí da mucho más juego, o al menos a gente que esté poco especializada en el mundo de la economía, porque es la otra economía que no te quieren contar. Y ese es básicamente el hilo conductor de casi todos los libros y contenido que he creado yo, ¿no? Que consiste en combatir la ideología de derecha que se materializa en forma de economía. Porque, por ejemplo, creo que nosotros en ese mundo, y hablo de nosotros como gente de izquierda, preocupada por el futuro, por el devenir, que tenemos un proyecto más o menos claro, un proyecto político más o menos claro de antiimperialista, anticapitalista, también somos feministas, ecologistas, pero cuando nos preguntan cómo vamos a llevar a cabo nuestro proyecto político, ese al que me acabo de referir, y se nos pregunta por los recursos económicos, cómo lo vamos a financiar y tal, siempre acabamos fallando a la hora de justificar nuestra postura, de justificar nuestra estrategia, ¿no? Y esto no es que sea culpa de nosotros, es simplemente que venimos con un ambaje histórico en el que nos han vapuleado. Hablo del mundo académico, la derecha, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, pues arrasó en el ámbito cultural y sobre todo en el académico. En el mundo de la economía antes se tenía la asignatura de análisis marxista, era obligatoria en las facultades de economía. Ahora es que ni como optativa, o sea, si alguien lo quiere estudiar no puede, porque simplemente arrasaron. Yo tuve un profesor en la Universidad de Málaga donde estudié economía que lo decía de esta forma, creo que es muy representativo. Él decía, ya tenía unos cuantos años, llevaba unos cuantos años en la universidad, y decía: yo cuando llegué a la facultad de aquí de Económica en Málaga, dice, yo era de centro, dice, yo era de centro, y ahora soy de ultraizquierda y yo no me he movido.
en el baremo ideológico, es que todo el mundo se ha ido a la derecha. Y eso es lo que representa la victoria ideológica de la derecha en el mundo de la economía. Y esto, claro, como digo, se acaba llevando a todos los ámbitos de la vida, porque si tú enciendes la tele y tienes a economistas de derecha que están pim pam, dando su veredicto como si fueran científicos con bata y dando pues una especie de recetas sagradas que hay que respetar, como si no hubiese otro tipo de opinión, luego eso lo acaba repitiendo la gente, te lo acabas encontrando en las cenas de Navidad, en las barras del bar, en cualquier ámbito, todos los economistas que se han formado en las facultades de economía acaban repitiendo ese mantra, nos encontramos como, sin necesidad de utilizar la violencia, acabamos totalmente derrotados en el ámbito de la economía, ¿no? Nos faltan argumentos, nos encontramos totalmente avasallados, ¿no? Entonces el objetivo de este libro, así como de otros que escribo, ¿no? Y también de contenido que tengo en las redes sociales y en otros ámbitos, es el de combatir estos mensajes, ¿no? Y voy a poner algún ejemplo. Yo creo que aquí todos somos conscientes de por dónde van los tiros, pero en la crisis anterior, y me refiero a la de 2008, se nos decía que no había alternativa a la austeridad, y eso lo repetían por activa y por pasiva, hasta que, claro, era un mensaje dominante y cualquiera se atrevía a impugnarlo. Ahora, afortunadamente, eso ya está mucho más combatido, ya no es un consenso, hasta los altos dirigentes políticos del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional ya no lo respetan a pie juntillas, sino que son mucho más flexibles, más que nada porque no le ha quedado más remedio, ni siquiera es porque es una victoria de la izquierda, ¿no? Sino porque los acontecimientos le han empujado a ello. Pero sí que con la nueva crisis pues nos podríamos encontrar, con esta nueva crisis me refiero no solo del COVID, sino ahora del episodio inflacionario, con algunos mensajes manidos como, bueno, la inflación ha sido creada porque el Estado se ha pasado gastando, ¿vale? Esto es un mantra entre la derecha y es absolutamente falso, y mi libro va a la raíz de esa cuestión de cuidado que la inflación es un fenómeno político de distribución de renta, es una lucha de poder para ver quién se queda con mayor parte del pastel, no es nada más que eso. Luego lo adornan, ¿no? Sí, es una fórmula matemática por aquí, una ecuación económica por acá, pero en realidad es un conflicto distributivo de cómo se reparten los recursos, ¿no? Entonces ese es básicamente el objetivo del libro, que creo yo que, aunque tiene algunos aspectos que son bastante técnicos, por así decirlo, creo que utiliza un lenguaje muy pedagógico, muy divulgativo. Hay gente que me ha dicho que se lo ha leído de recorrido, a lo mejor me hacían la pelota simplemente y no era verdad, pero desde luego yo creo que si hay un contenido que suele ser árido y difícil de entender, ¿no? La inflación, ahora estamos mucho más familiarizados con ella que hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero son términos complejos que creo que se pueden explicar de una forma sencilla. Lo que ocurre es que nos encontramos por un lado a economistas y a profesores de todo pelaje que no tienen interés por un lado en explicar qué es la inflación, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, y luego por otro lado personas que simplemente utilizan unos marcos mentales de la derecha, de la ortodoxia, del monetarismo en particular, que no son realistas. No son realistas y ellos mismos se creen que están contribuyendo a explicar la realidad. Es decir, yo clasifico a la gente de la derecha o economistas de la derecha entre aquellos que de verdad saben lo que están diciendo y son conscientes de su sesgo político e ideológico, pero ahí están ellos, y luego, que creo que son más un ejército de economistas que simplemente han estudiado en la Facultad de Economía, han escuchado a los economistas de turno en los medios de comunicación y se creen que lo que dicen puede mejorar la vida de la gente, cuando en realidad lo que están haciendo es repetir por activa y por pasiva una fórmula matemática y una receta económica que empobrecen a la mayoría social, entre las que se incluyen ellos, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de libros creo que ayuda a abrir, aunque sea la mente, ¿no? Por un lado, fortalecer ese proyecto político de izquierda que yo decía. Esas herramientas, ¿nosotros queremos empleo para todo el mundo? Pues se puede hacer y se puede explicar muy fácilmente. La economía al fin y al cabo no es tan complicada como nos intentan hacer vender, por los motivos que he comentado, ¿no? Y luego también el de llegar a un público que se nos suele escapar, que no está tan politizado, tan ideologizado como nosotros y que se acaba creyendo esas mentiras, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta de una forma un poco extensa, pues esa sería mi respuesta. Has mencionado de la inflación, por mucha parte de medios y de la derecha, dicen, pues como bien has dicho, que la inflación viene porque el gobierno ha gastado mucho, porque los bancos centrales han hecho mucho dinero. ¿De dónde viene esta inflación? ¿Cómo se puede combatir? Vale,
Es una pregunta muy interesante porque yo creo que es la clave de la cuestión en la que nos encontramos hoy día. Porque como si fuésemos médicos, ¿no? ¿Qué receta damos o qué tratamiento médico adoptamos? Pues va a depender del análisis clínico que hagamos. Entonces, si tenemos un análisis y un diagnóstico erróneo, pues tendremos también recetas y tratamientos equivocados, ¿no? Entonces, lo primero, todas las inflaciones o hiperinflaciones que ha habido a lo largo de la historia, me estoy remontando incluso hasta el Imperio Romano, que hay contrastadas y corroboradas situaciones inflacionistas importantes, se deben siempre a una escasez de falta de recursos naturales. Puede ser porque haya habido una sequía, puede ser porque haya habido un conflicto político, puede ser porque haya un cambio de sistema económico importante, como por ejemplo en la Unión Soviética, que de la noche a la mañana cambiaron de sistema y los que había en las empresas públicas soviéticas no tenían ni idea de a quién le tenían que comprar las materias primas, porque eso eran directrices de los propios burócratas. Entonces cuando se quedan sin esas indicaciones dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces eso tiene un impacto importante en la cadena productiva y se produce menos. Cuando tú tienes mucha menos producción, por lo que os decía, sequía, guerra, conflicto político, por un cambio importante del sistema económico, tienes muy poca producción y en realidad la misma cantidad de dinero que antes. Y por lo tanto hay mucho dinero en comparación con los bienes y servicios que hay a la venta. Pero claro, lo importante es entender que el problema no ha sido que se han pasado creando dinero, sino que ha caído de golpe la cantidad de bienes y servicios que hay a la venta. Y como resultado hay mucho dinero en circulación, pero no porque se haya creado, sino porque en comparación con la cantidad de bienes y servicios hay muy pocos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿O qué se nos puede ocurrir a nosotros? Ha ocurrido recientemente que haya afectado enormemente a las cadenas productivas de todo el planeta. Es una pandemia mundial histórica impresionante que ha paralizado la economía de todo el mundo y sobre todo de la fábrica del mundo, que es China y el sudeste asiático en general, durante meses. Y además recordemos, nuestras economías capitalistas quizás se nos ha hecho corto porque enseguida al menos la mayor parte de la economía, la parte más importante, la hemos puesto en marcha rápidamente, más o menos, ¿no? Pero es que en China no. China ya sabéis que tiene una política todavía de 0 casos, en el momento en el que haya solo un contagio, todo cerrado. Y estamos hablando de que China tiene los 8 puertos más importantes del mundo son chinos. Entonces, en el momento que hay un caso de COVID, cierran el puerto durante 2 semanas. Y eso es, en términos de comercio internacional, una barbaridad, porque se te acaban acumulando los contenedores en todos los puertos y no pueden volver a comerciar con esas otras economías que están comprando productos industriales, materias primas, hidrocarburos, súper importantes, porque, claro, los productos más volátiles son los alimentos y otro tipo de materias primas como los hidrocarburos. Estoy hablando de petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Si ahora de pronto, por esta paralización o parálisis de la economía, empieza a ponerse en marcha, pero muy lentamente, ¿vale? Porque parar la maquinaria económica es muy fácil, ¿no? Tú le das al off y ya está, la gente se va a su casa y tal. Ahora, vuelve a ponerla en funcionamiento. No es tan fácil como darle al on. Necesitas tiempo para que arranque, para que la gente se habitúe otra vez, para que, aunque tu actividad empiece a funcionar, tengas la otra con la que trabajas también funcionando a pleno rendimiento. Y eso es lo que ha provocado cuellos de botella. Un montón de contenedores en los puertos de China, cuellos de botella en el sentido de que llega la materia prima, pero esa actividad está cerrada, no solo porque haya medidas de restricción de movilidad, como acabo de comentar en China, muy importante, sino también por muertes, enfermedades. Es que hay muchísima gente en el mundo que ha dejado de trabajar precisamente por eso, a la que hay que añadir la gente que se ha prejubilado porque tenía miedo de contagiarse y de acabar falleciendo, teniendo una enfermedad grave por culpa del virus. Entonces, y esto algunas personas lo han llamado incluso la gran dimisión, porque mucha gente ha preferido pues, quedarse en su casa, prejubilándose antes de tiempo o teletrabajando. Entonces ha sido un cambio drástico en el modelo productivo internacional que ha generado cuellos de botella. Y estoy hablando de mitad de 2021, ¿vale? En el momento en el que ya poco a poco las economías empiezan a funcionar más o menos con normalidad, con sus idas y venidas, por supuesto debido a las olas del COVID, pero y la demanda, importante esto también, cambió, ¿vale? La demanda es la capacidad agregada, es una palabra muy fea económica para referirse a la capacidad de consumo de la gente, capacidad de consumo, y eso cambia en el sentido en el que todo lo hemos vivido recientemente, cuando hemos estado confinados en nuestras casas, no hemos podido viajar.
no hemos podido irnos de compras a determinados sitios, no hemos tenido espectáculos ni actividades recreativas, muchos servicios en los que se requería contacto personal están directamente prohibidos. Entonces, si no podíamos destinar dinero a ese tipo de servicios, lo hemos destinado a otros. Y todos de aquí seguro que lo hemos vivido. Aparatos tecnológicos para en casa comunicarnos con nuestros familiares o con el propio trabajo, aparatos de gimnasia porque estamos mucho más tiempo en casa, cualquier aparato de cosméticos, las redes sociales, ¿vale? Un montón de productos que son manufacturas. Entonces, cuando mucha demanda se dirige, que antes se dirigía a ocio, a servicios de los que estaba hablando, de turismo y tal, de pronto se dirige hacia un sector que está sufriendo cuellos de botella por culpa de lo que he comentado, ¿no? Del comercio marítimo, pues hay mucha más demanda que oferta. Es decir, se produce un cuello de botella, pero no, importante recordarlo, no porque los estados hayan dado muchas ayudas, no porque los bancos centrales hayan creado mucho dinero, porque si lo pensamos, los bancos centrales están creando dinero a mansalva, sin ningún tipo de sentido, totalmente criticable, desde el año 2008, billones de euros y de dólares, y en ningún momento surgió la inflación, al revés. Hubo miedo que hubiese deflación, que es lo contrario, que caigan demasiado los precios, y además en mitad de la pandemia los precios estaban hundidos. Entonces, ¿cómo nos pueden decir algunos economistas de derecha, que afortunadamente en este caso sí que son minoritarios, ¿vale? El consenso académico reconoce, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, el Banco Mundial, reconocen que el problema de la inflación ha sido originado por cuellos de botella en el sector productivo? No porque los estados hayan creado mucho dinero, pero ahí está la derecha pudiendo señalar cada vez que puede que la culpa es de los estados, que han gastado mucho y que ha habido mucho ERTE, que se ha dado mucho ingreso mínimo vital, que Trump en Estados Unidos dio un cheque familiar a no sé qué, y en realidad si lo pensamos no tiene sentido, porque los estados han gastado mucho más, esto es evidente, a nadie se le puede escapar, que lo que gastaban antes, pero para mantener las rentas de la gente. Es decir, si la gente tenía 100, ingresaba 100, 100, 100, de pronto ingresa mucho menos y el Estado aparece para aportar un poco, para que no se mueran de hambre, básicamente. Entonces, eso no puede explicar la inflación. No puede explicar la inflación porque su lógica es: la gente tiene mucho más dinero, va a las tiendas y los de las tiendas y las empresas dicen: ostras, si la gente tiene mucho más dinero, elevo los precios. Esta es la cantinela de siempre que se utiliza, que además es muy intuitiva y fácil de entender, lo puede entender un niño pequeño, ¿no? Pero no es real, no es realista, porque lo que suele ocurrir en las empresas es que si te viene mucha gente con mucho dinero por lo que sea, tú lo que haces es vender todos los productos que no podías vender antes del almacén. Tú lo que intentas es poner la octava, novena máquina y décima máquina que tenías en funcionamiento porque la habías invertido, pero no la tenías funcionando porque ¿para qué ibas a producir algo que no vendías? Para dejarlo en el almacén, ¿no? Entonces, esta es la aplicación. O sea, podría dar muchísimos más argumentos, pero creo que no merece la pena tampoco centrarme en ello. Pero básicamente, por resumirlo, la causa del episodio inflacionario es la pandemia. En ese primer momento inicial, a mitad del año 2021, que si no hubiese habido una guerra de Ucrania, quizás ya estaría resolviéndose, ¿vale? Porque hoy día cuando vemos los fletes marítimos, todavía están colapsados. Recordad que los viajes por mar son de muchas semanas, sobre todo si vas desde China a la otra punta del mundo. Y cuando se te han acumulado los contenedores, que tú no tienes capacidad industrial para volver a sustituirlos, es muy caro, además los cargamentos también es difícil, los barcos es muy difícil volver a ponerlos en marcha y tener nuevos, ¿vale? Es una cuestión de años incluso, pues todo se ralentiza y te tardan mucho más en llegar, pues sobre todo, como decía, materias primas, alimentos, hidrocarburos, pero también componentes electrónicos que han empezado a fallar en el último año, que es lo que explica que algunos aparatos o productos como los vehículos y las tarjetas gráficas y los teléfonos nos tarden más en llegar, que es lo que explica que estén aumentando de precio. Todo eso ha empezado a cambiar en los últimos meses. Ahora ya no hay tanto colapso en los puertos, pero hay, porque todavía China sigue con esa política que será más o menos criticable o podremos estar más o menos a favor, pensando más en los humanos que en la economía, con lo cual depende de cómo lo miremos, tiene mucho más sentido para evitar muerte, y lo que hacen es, cuando hay un caso, siguen cerrando. Es que es bestial. Recientemente hay ciudades chinas que tienen millones de habitantes casi con muchas limitaciones, ya no digamos todos encerrados en sus casas, pero sí con muchas limitaciones. Entonces, eso, como digo, podría haberse ido perdiendo y ya haber sufrido ese impacto en los precios, pero haberlo mitigado, pero sufrimos la guerra de Ucrania. O sea, ya sabéis, en marzo, bueno, a final de febrero, ya empezaron a generarse la invasión de Rusia a Ucrania,
Y eso significa que uno de los mayores productores de hidrocarburos, que es Rusia, y encima uno de los mayores productores de alimentos, que es Ucrania, pues empiezan a distorsionar sus cadenas productivas, porque cualquiera se pone a producir en un sitio en el que están tirando misiles, para empezar, ¿no? Y a eso, muy importante, porque esto no es revelado nada en absoluto, pero sí lo siguiente probablemente. La especulación financiera de la que no se habla en ningún sitio, ni en los medios de comunicación, ni en la barra del bar, ni en las facultades de economía, y cuando es algo que explica el 90% de todo el incremento del precio de, por ejemplo, el gas natural. El gas natural en Europa, que se ha disparado, ¿vale? El 90%, 9 de cada 10 euros, se explica por especulación. Y no lo digo yo, lo dicen las empresas energéticas y algunos estudios independientes que han realizado. Y es muy sencillo de ver. O sea, el precio se te ha disparado muchísimo, pero no tiene ningún tipo de relación con la demanda y oferta real. Es decir, ahí lo que hay son inversores financieros que dicen, ostras, esto va a subir de precio, yo estoy ya ojeando que ahí va a haber un conflicto político entre Rusia y Ucrania, lo que hago es comprar ahora barato y lo vendo caro. Y eso mismo retroalimenta la burbuja y lo que hace es que los precios aumenten. Entonces, fijaos, que hoy día cuando tenemos que llenar el tanque de gasolina, o de diésel, o cuando tenemos que darle a la luz, o cuando tenemos que poner la calefacción, nos está saliendo más caro, simple y llanamente, porque hay grandes inversores financieros que se están lucrando a nuestra costa. Y eso es algo que no se dice casi nada, y es algo gravísimo. Fijaos, ¿cuál es la solución de la Unión Europea? Que son muy conscientes de lo que está ocurriendo, no son tontos, ¿vale? ¿Cuál es la solución? ¿Prohibir o limitar la especulación financiera? No, lo que están ahora trabajando, que vendrá bien, pero es claramente insuficiente, es topar ese índice del gas natural europeo, que es el TTF, que se calcula para los Países Bajos. Entonces es como, vale, si están especulando sobre un índice, lo que hacemos ahora es toparlo, un poco como lo de la excepción ibérica, ¿no? Se topa y entonces, claro, los precios no pueden subir tanto. Pero esa no es la solución es acabar con todos los buitres financieros que lo que están haciendo es disparar los precios. Entonces, por terminar con esa pregunta y resumiendo, la inflación ha sido provocada por cuellos de botella en el mercado internacional debido a esas interrupciones por culpa de la pandemia, que se ha agravado mucho por culpa, primero, de la guerra y luego de la especulación financiera, que lo que ha hecho ha sido agravar todavía las cosas. Y acabo con lo siguiente, en España estamos bajando, ¿vale? Estamos estamos experimentando una reducción de la inflación, que no llevamos 3 meses en los que la inflación está bajando. No quiere decir que los precios estén bajando, lo que quiere decir es que se están frenando, están creciendo más lento, y en cambio todavía en la Unión Europea, esto ha pasado en Estados Unidos también, pero en la Unión Europea todavía no, todavía siguen con la inercia de crecer los precios, ¿no? Y esto tiene muchos motivos, ¿vale? Pero uno de ellos es la excepción ibérica. La excepción ibérica, que es una medida desastrosa, que tiene muchas limitaciones, muy mejorable, hay que reconocer que al menos un 15% más o menos de media ha abaratado la factura eléctrica. Si no la tuviésemos, imaginaos cómo estaría, porque ya está muy cara, ¿no? También ha habido políticas del propio gobierno, ni que decir tiene que sin Unidas Podemos no hubiesen salido adelante, ¿vale? Como por ejemplo la reducción del precio del transporte público, los descuentos que ha habido en ese mundo, incluso el descuento de los combustibles ha venido muy bien, aunque no sea la mejor medida, pero ha venido bien para reducir la inflación, y la reducción del IVA a la electricidad. Todas esas son medidas aplicadas por el propio gobierno que han permitido que la inflación en España pues sea más baja, o que vaya creciendo más lento, mejor dicho, los precios, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hemos sufrido una inflación el año pasado muy importante en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y la inflación se calcula, esto es una cuestión aritmética muy simple, se calcula en un mes comparado con el año anterior. Entonces, en octubre hemos calculado la inflación, octubre de 2022, comparando con octubre de 2021, donde ya lo tuvimos muy alto. Entonces, simplemente por una cuestión aritmética, nos sale un poco más bajo, porque en otros países, en octubre de 2021, todavía no había tanta inflación. Entonces, cuando lo compara, le sale más grande. Pero en realidad todos estamos pues experimentando esta oleada de inflación que en algún momento se va a reducir, sí o sí, a no ser que la guerra de Ucrania empeore o que nos veamos en un conflicto más serio. Has mencionado que las empresas, al final las grandes empresas son las que se están lucrando y beneficiando a causa de esta inflación, están subiendo los precios mucho más de lo que deberían para absorber al final el incremento de los costes, sobre todo debido a la luz. Al final el sistema está controlado por una élite minoritaria y los grandes perjudicados, una vez más, es la clase trabajadora, que es la mayoría.
¿Qué se podría hacer para dar un giro a esta situación? Muy interesante eso porque lo revelan todo. Otra cosa de la que se habla poco, ¿vale? Aunque los sindicatos intenten poner el dedo en la llaga ahí, se habla poco de que, y no lo he mencionado yo ahora directamente, ¿vale? Pero, porque no es del todo lo más importante, pero cuando uno va a ver los datos de beneficio, cuál es el resultado de beneficio, de incrementos salariales, pues ya sabéis que todo precio de producto se puede dividir, haciéndolo de una forma muy simple, entre los salarios, que son los costes de producción, y luego los beneficios, que es lo que se llevan los empresarios. Cuando uno va a ver los datos agregados en su conjunto, se da cuenta de que las empresas españolas han aumentado mucho más los beneficios que lo que han aumentado sus costes de producción. Es decir, todo el mundo puede entender que si ahora a las empresas les sale más caro comprar la energía, comprar las materias primas, es normal que tengan que aumentar los precios, porque si no, no van a tener los mismos beneficios que antes, incluso puede llegar a tener pérdida. Hasta ahí todo lo podemos llegar a entender. El problema es que lo han aumentado más, porque han aprovechado. Estoy generalizando con todas las empresas. Luego cuando bajan al detalle, no todas las empresas lo han hecho, evidentemente, ni todos los sectores. Los sectores que se han llevado la palma son las energéticas, los bancos, ¿vale? Y las constructoras, pues las de siempre. Los grandes peces que tienen poder de mercado para decir, que hay un episodio inflacionario y la gente sabe que están aumentando los precios, pues yo lo subo un poco más. Las grandes distribuidoras de alimentos, Mercadona está en el ojo del huracán porque tiene unos precios más o menos razonables y se ha aprovechado esta oleada para ponerse como los demás. Entonces la gente dice, ostras, han aumentado muchísimo los precios, claro, pero no lo deberían haber hecho. Cuando uno va a ver los salarios, que suele ser el otro mantra de la derecha, ¿no? Los precios aumentan porque los trabajadores han exigido incrementos salariales. Cuando uno va a ver eso, se da cuenta de que solo el 20% de los trabajadores españoles están protegidos contra la inflación. La mayoría son empleados públicos o grandes o sectores tradicionales en los que la organización sindical es muy potente y tienen unos convenios sectoriales y una movilización muy potente que los blinda. Pero el resto de trabajadores, aquellos los que no están organizados, la gente de trabajo autónomo, todos los sectores de la hostelería que están muy disgregados, etcétera, etcétera, están absolutamente desprotegidos y están perdiendo una capacidad económica muy importante. Y esto también es importante, lo que voy a comentar. No estamos para dar palmadas, ¿no? Es decir, España tiene ahora mismo la segunda inflación más baja de la Unión Europea. La otra es Francia, que puso un límite a la factura de la luz. Esto es algo de lo que tampoco se habla. Ellos ni excepción ibérica ni gaitas. Y es un gobierno de Macron, no estamos hablando de un gobierno de izquierda, pero sabéis que los franceses son muy particulares y tienen una movilización política y sindical crucial, ¿no? Pues lo que dijeron fue, del año 2021 al año 2022 no pueden aumentar la factura eléctrica en más de un 4%. Y dicho y hecho, en realidad cuando ven los datos ha aumentado un 6%, pero comparado con lo que hemos sufrido en España, y en el resto de países ni hablemos. Entonces, se puede hacer, todo se lo ha comido el Estado, eso es mayor gasto público, mayor déficit público, mayor deuda pública, pero no lo paga la gente. La excepción ibérica es un sinsentido, porque es reducir solo una parte del mercado mayorista, pero luego, en vez de pagarlo el Estado, lo pagamos los contribuyentes. Con lo cual, lo comido por lo servido, al final el ahorro es reducido, ¿no? Pero lo que yo quería comentar es que España está en esa segunda situación y podríamos decir bien, no sé qué, pero cuidado, bien no, porque lo importante no es cómo aumenten los precios, si aumentan más o aumentan menos, que eso hay que tenerlo en cuenta en la ecuación, sino la comparación con los salarios. Y eso es fundamental, porque podríamos tener una inflación más baja, ¿vale? De ahora que estamos en el 7%, ¿vale? Pero si los salarios crecen al 2%, estamos perdiendo 5%. Si en Alemania tienen una inflación del 10%, que es peor que la nuestra, pero sus salarios aumentan mucho más y se cubre a mucha más parte de la población porque está protegida por los derechos laborales, ellos están mejor que nosotros, y hablo de clase trabajadora. Entonces, cuidado con quedarnos solo en el dato de la inflación, porque los alemanes, y no he puesto el ejemplo por casualidad, están más protegidos que nosotros. No todos los alemanes, no todos los sectores de la clase trabajadora, pero en términos generales sí. Y esto, bueno, hay gente que culpa a los sindicatos y seguramente responsabilidad tiene, pero sobre todo viene por pues ¿cómo decirlo?, esta derrota que hemos tenido desde la izquierda durante tantos años en los que se ha desmovilizado la clase trabajadora, no hemos sido capaces de soportar todas las embestidas que ha dado la derecha del gobierno, incluyendo el PSOE. Entonces, claro, ahora tenemos una clase trabajadora debilitada que le dice, aumenta la inflación, y ahora estamos luchando ahí porque no nos aumenten un poquito los salarios, y eso es una pérdida. ¿Qué se podría hacer?
está claro, ¿no? Por un lado, al menos en términos económicos, en términos políticos ya sabéis que es todo mucho más complejo y yo no voy a arrojar nada de luz aquí, pero desde luego la solución tiene que ir por la batalla política. A los pensionistas porque no les tocan ni un pelo, pues porque son la movilización más potente de todas. O sea, las pensiones se van a revalorizar al IPC, es verdad que no exactamente al nivel del IPC y han hecho una estratagema para hacer una media con las tasas interanuales del IPC de todos los meses, pero aún así es una gozada. Es decir, que todos querríamos ser pensionistas en materia de protección de nuestras rentas, ¿no? En cambio, el resto de colectivos pues no tienen tanta fuerza y la clave es movilizarse, es estar organizado, es dar la batalla. Y recientemente tenemos el ejemplo de la sanidad, ¿no?, pública, donde se han movilizado, en el caso de Madrid, que ha sido muy sonado, pero es que esa es la única solución. Creo que es la primera vez que Ayuso ha perdido una batalla comunicativa, porque las otras, bueno, con sus barbaridades y tal, a su público le ha ganado, pero esta vez ni siquiera a su público lo ha logrado, y eso gracias a la movilización. Entonces eso por un lado, y luego por otro lado, y termino con esto, límites en los precios. Límites en los precios. Yo he puesto ejemplos de Francia. ¿Por qué en Francia tienen menos inflación? Habréis escuchado y sabéis perfectamente que en Francia hay muchas movilizaciones, pero no por la factura de la luz, es por los combustibles, donde ahí no han hecho prácticamente nada, ¿vale? Han hecho un descuento como nosotros y tal, pero allí a la mínima de cambio le montan una tremenda, ¿no? Pero con la luz ellos están encantados, si solo ha aumentado un 6%, pero fijaos cuáles son los otros países que han visto su inflación más reducida. Japón han llegado a un acuerdo, el Estado, que funciona como un Estado capitalista muy raro, porque es corporativo e integra a las empresas privadas y tienen una interlocución tremenda, llegaron a un acuerdo con todas las grandes empresas y dijeron, no vais a aumentar los precios, nosotros vamos a dar ayuda, no vais a tener pérdidas, pero no vais a aumentar los precios. Y en inflación, en Japón, la inflación no supera ni el 4%, ni el 3%. También es una sociedad acostumbrada a que desde los años 90 los precios no suben. En el momento que una empresa sube los precios es como un deshonor, ¿vale? Los japoneses funcionan de una forma muy diferente a la nuestra y no se atreven a dar el paso. Pero aún así está el Estado detrás. Otro ejemplo, Suiza. Suiza tiene una inflación que no supera el 3%, ¿vale? O sea, una economía que tiene los precios muy, muy elevados de por sí. En realidad una clave ha sido que el Estado, las primas de seguro, de sanitario, los ha congelado, porque estaban subiendo mucho y de pronto dice, se acabó, esto no puede aumentar. O sea, ha habido políticas muy agresivas y muy valientes en materia de precios. ¿Os imagináis qué hubiese ocurrido aquí en España si tuviésemos la sanidad privada en su inmensa mayoría? O sea, los precios no nos habrían disparado. Poco se habla de las virtudes de la sanidad pública en materia de protección frente a los precios. Porque, joder, ahora sale más caro la luz de los hospitales y de todos los centros sanitarios, pero no nos están aumentando los precios, porque es una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, al menos todavía, ¿no? Entonces, eso es súper importante. En otros espacios, como digo en Suiza, ha sido directamente limitarlo. Y luego otro ejemplo, un poco más alejado, Bolivia. La inflación más baja de toda Latinoamérica. Hay que ir a ver por qué, que es lo que nos va dando las pruebas de por dónde deben ir los tiros. Pues nacionalización de todo el sector petrolero. Claro, Bolivia es otro ejemplo, es un país infradesarrollado, pero joder, si sabemos que están utilizando ese tipo de políticas y que funcionan, porque sí, tienen superávit por cuenta corriente, tienen petróleo, se lo pueden permitir, pero la solución va por ahí, va por controlar las grandes empresas energéticas, poner límites en los precios, y en Bolivia también poner límites en los precios de los alimentos. Llevan mucho tiempo haciéndolo, y en España es algo que en el momento que luego mencionó Yolanda Díaz y también mi hermano, bueno, pues se lanzaron aquí al cuello, ¿cómo vas a limitar los precios de los alimentos? Bueno, pues en realidad eso lo ha hecho Estados Unidos multitud de ocasiones, que no es el país más comunista que digamos, y le ha ido muy bien. Ya estoy hablando de la crisis energética de los años 70, incluso de la Segunda Guerra Mundial, y son políticas que funcionan. ¿Ya? Así que, y termino con esto, hay que controlar los precios. A ver, si fueran para toda la vida, quizás habría que pensárselo, porque supone un gasto público importante. Pero como esto, por el propio análisis que estoy comentando, es algo meramente temporal, hasta que lo peor de la pandemia pase en materia de cuello de botella, pues tú durante eso peor de la ola limitas los precios. Tú los limitas y ya cuando baje, ya todo eso vuelve a su normalidad. Lo que no tiene sentido es hacer como se está haciendo ahora, países los más liberales del mundo,
o de Europa, Estonia, Letonia, Lituania, se están comiendo con patatas todo el incremento de los precios y allí como los gobernantes son, no, lo mejor es no hacer nada, pues toma inflación del 20 y pico por ciento que están sufriendo cada mes. O sea, una bestialidad. Eso es lo que conducen las políticas neoliberales. Así que está claro, la solución es limitar los precios y no solo de la energía y de... porque no lo he hablado, ¿vale? Estoy hablando mucho, termino ahora. Los combustibles, en vez de un descuento, tenemos que haber puesto un límite en los precios. En los alquileres, afortunadamente, gracias a la presión de Unidas Podemos, que lleva muchísimo tiempo diciéndolo, se ha limitado al 2%. Y eso viene muy bien para toda la sociedad y reduce muchísimo la inflación. Así que la vía para responder a esta embestida de precios va por ahí. Nos dan los ejemplos. Voy a cambiar un poco de tema a otro tema económico también que, bueno, siempre es de actualidad, que son los impuestos. Hay muchos mitos, muchos bulos sobre la subida, la bajada de impuestos, que no recauda, dónde van. De hecho, el mantra de la derecha es que hay que bajar los impuestos, ya está, sin más. Y bueno, esto al final genera mucho miedo, mucha incertidumbre, entonces quiero que nos hables un poco, pues, exactamente de esto, de a dónde van los impuestos, para qué sirven, porque es verdad, por ejemplo, que se destinan al gasto público, si se bajan los impuestos se reduce en los servicios públicos. Pues efectivamente la derecha siempre da esa receta naif, además la derecha no solo de España, en general toda la derecha de casi todos los países, como para cualquier problema, la solución es reducir los impuestos. Y eso es una catetada, es un simplismo impresionante, porque ya es que solo tener un mínimo de rigor en el mundo de la economía, ya tienes que decir, a ver, ¿qué impuestos? Porque hay 800.000, todos sabemos, hay algunos que afectan más a las clases más adineradas, hay otros que afectan más a las que menos tienen, entonces empieza por ahí, empieza preguntando qué impuestos estás pidiendo que bajen. Fijaos en la reciente experiencia en el Reino Unido, ¿no? La nueva Thatcher que nos querían vender, Liz Truss, pues lo que hizo fue reducir los impuestos. Es verdad que hubo por ahí alguna reducción que afectaba a todo el mundo, pero la inmensa mayoría de la reforma fiscal beneficiaba a las grandes empresas, a los bancos, a los banqueros, porque ahí ya se le fue la pinza, lo que dijo él, ¿no? Las limitaciones que tenían en los bonus los banqueros ahora se quita y que puedan ganar lo que quieran. En un momento de crisis eso es que ni siquiera políticamente es aceptable por sus propios votantes, ¿no? Pero todas las reducciones a las grandes fortunas, a los grandes capitales, no tenían ningún tipo de sentido. Ya sabéis, el tipo marginal máximo lo fulminó. Dijo, ya no el 45%, ahora todo el mundo al 40%. En un país que tuvo una tasa, un tipo marginal del 95%, ¿vale? En la época de los Beatles, ¿no? Yo no soy muy fan de ellos, aquí seguramente sí más de uno, pues tenéis que saber o recordar que en los años 80, ¿vale? Que por cada uno de los discos de Beatles que se vendían de más, el grupo y la discográfica solo ganaba 1 libra de cada 99, ¿vale? Es en el tipo máximo, porque ya habían ganado mucho. Los tipos marginales lo que sí supone básicamente que no haya grandes concentraciones de riqueza. Ya eres rico, ya por cada 100 libras que ganes, pues 90 y pico las pagas al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es donde hay que poner el acento nosotros desde la izquierda, en que los impuestos, lo importante de ellos no es la recaudación, eso nos debería dar igual, o al menos dejarlo en un segundo lugar. Lo importante es el impacto redistributivo que tenga, es decir, si nosotros nos remontamos al origen de los impuestos, me estoy remontando muy lejos, lo sé, pero podríamos hablar incluso de Mesopotamia, con el imperio sumerio, los pueblos de Sumeria, lo que lograban era crear tributos simplemente para redistribuir la renta y la riqueza. Es que en realidad los impuestos siempre se han creado por eso. Los impuestos son un sinónimo de civilización. Allí en aquella zona en los que los impuestos se han reducido a importantes niveles, lo que han aparecido siempre han sido mafias. Siempre han aparecido organizaciones criminales que a raíz de la fuerza han dominado y han doblegado a los pueblos más vulnerables, ¿no? Entonces los tributos lo que hacen es reducir, por un lado, la capacidad excesiva económica de los grandes capitales y los grandes poderes y redistribuirla a través de diferentes fórmulas para el resto de la población. Pero no en términos monetarios, yo quiero que me sigáis aquí un poco, precisamente hago mucho hincapié en el libro. En el libro de lo que hablo es que lo importante no es el dinero, sino los recursos naturales. Vamos a ponernos en el caso de Sumeria o el antiguo Egipto, que todos lo tenemos más visualizado en nuestra mente. Cuando los grandes faraones o los religiosos de la época, que eran quienes controlaban el poder, ¿no? Siempre utilizando la religión para mantenerse en el poder y mantener privilegios,
querían a lo mejor construir las pirámides, lo que hacían no era darme dinero, oro o lo que fuera, y yo luego lo pago así, para nada. En realidad lo que hacían era, oye, la población que quiera trabajar en esto, le vamos a exigir, le vamos a recompensar, perdón, con una serie de pagos, que en aquel momento pues era, os podéis imaginar, fruta, cebada, pieles, algo muy básico. Pero eso es al fin y al cabo el origen de la tributación. No había dinero. Lo que se lograba era, yo obtengo recursos de esta zona de mi territorio a través de la imposición directa, son tributos, pero no en dinero, sino en cosas, en productos, y luego yo los redistribuyo para que la gente me construya pirámides, para que la gente vaya a la guerra, para aquella región en la que ha tenido una sequía y el Nilo lo ha desbordado y entonces necesitan ayuda, es redistribución de los recursos. Entonces, cuando nosotros nos hablen de impuestos, hay que decir, ¿impuestos para qué? ¿Para redistribuirlos hacia los de arriba o para redistribuirlos hacia los de abajo? Porque antiguamente, claro, los impuestos se utilizaban pues, para lo que estoy diciendo, ¿no? Cosas bárbaras, esclavizar, invadir otros pueblos, pero hoy día nosotros los queremos utilizar para mejorar nuestras democracias, mejorar la sanidad pública, la educación, las pensiones. Todo lo que sea avanzar hacia eso tiene que ser una bandera nuestra y hay que lucharla. Pero que no caigamos en la trampa, y esto es de lo que más hablo en el libro, que no nos mareen o nos confundan diciendo no, que no hay suficiente dinero, que no hay suficiente o que hay demasiado déficit público, deuda pública y no se puede. No, eso es caer en su trampa, no, hay que saltarse esa limitación o ese obstáculo que nos ponen, porque ahí si entramos en un callejón sin salida. Nosotros lo que tenemos que decir, no me cuenten milonga, que se ha creado dinero para salvar a la banca por más de 60.000 millones de euros, pues si lo han creado de la nada, para eso se puede crear de la nada, para mantener la capacidad adquisitiva de los pensionistas, para mejorar y reforzar la sanidad, ¿no? Ahora nos hemos encontrado, después de la manifestación en Madrid, Ayuso diciendo, bueno, Ayuso no directamente, pero algunos cargos del PP diciendo, es que esta gente está pidiendo milagros si no hay suficiente dinero. Lo primero es empezar, a ver, no me contéis milonga porque estamos gastando, como os estaba diciendo, no solo de la ayuda a la banca, sino que cada año estamos gastando más de 11.000 millones de euros en dar ayudas a la Iglesia Católica. O sea, si ese dinero te parece necesario y suficiente, ¿por qué no un poquito más para otras cuestiones? O, en gasto militar ahora, madre mía, se aprobó hace poco, muy poquito, un crédito presupuestario de 11.000 millones de euros, que es una bestialidad, ¿vale? Un poquito menos, para compra de fragatas militares, para compra de drones militares, para cosas que nos hacen muchísima falta porque todos sabemos que Putin mañana nos va a invadir aquí, ¿no? Entonces, sé que eso es un terreno pantanoso en el que me meto, pero desde luego lo que no podemos permitir es que si nos dicen que hay dinero suficiente y no hay problema para la guerra, ¿por qué nos van a decir que no hay dinero suficiente para la sanidad, educación, pensiones, etcétera, etcétera? Entonces, cuando nos hablen de no, los impuestos, no hay suficientes recursos, hay que decirle, el dinero es una cuestión política, igual que lo que hablamos de la inflación antes. Si quieres que haya dinero para algunas cosas, eso es una cuestión de voluntad. El dinero, recuerdo, se crea a libre voluntad. Están los bancos centrales creando billones de euros. Ahora han parado porque han aumentado los tipos de interés y la guerra de Ucrania ha disparado un poco la inflación y están asustados. Pero en realidad se han creado billones de euros, billones. Que yo sé cuando, con B, yo sé que cuando hablamos de números altos no nos lo imaginamos. Pero voy a dar un dato que creo que es muy ilustrativo. Desde el año en el que supuestamente nació Jesucristo hasta la actualidad, no ha pasado ni 1 billón de segundos. Y fijaos si ha pasado tiempo, ¿no? Todos los romanos, la Edad Media, la Edad Contemporánea, ¿vale? ¿Cuándo va a pasar ese billón de segundos? En el año 32.000 después de Cristo, ¿vale? Esto es un cálculo muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, desde el año 0 hasta el año 32.000 de Cristo habrán pasado todos los segundos, y eso es 1 billón de segundos. Eso lo convertimos en euros, lo multiplicamos por 10, y es toda la cantidad de dinero que han creado los bancos centrales, que lo crean así de la nada, a través de tecleos informáticos, como explico en mi libro, ¿no? Entonces, si se puede crear el dinero a libre voluntad para lo que hicieron era salvar a los sistemas financieros, básicamente, a los inversores financieros, los bancos y tal, se puede crear para generar empleo para todo el mundo, para mantener una sanidad, educación de calidad y para que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva y que los pensionistas con niveles más bajos pues lo aumenten, ¿no? Entonces es una cuestión de voluntad política. Últimamente además está habiendo mucha controversia con el impuesto para los ricos, porque bueno, parece que pues, a ciertos sectores, como ya sabemos, pues, no les gusta la redistribución de la riqueza. Y además siempre se habla de un salario mínimo, está muy bien, pero nunca se habla de un salario máximo, por ejemplo.
De hecho, el tipo ese marginal al que yo me refería, de los Beatles, funciona como una especie de salario máximo, ¿eh? Si alguien está ganando dinero a través de ventas de discos, tú le pones un tipo marginal, eso es mucho más sutil que poner una renta máxima, ¿vale? Yo recuerdo a mi hermano en el año 2015, en la campaña de Izquierda Unida, que llevó y se hizo muy sonado en los medios una renta máxima. Pero mi hermano siempre me decía, es que esto es un error. Claro, no lo decidía solo él, sino que hay una forma más sutil, menos rompedora para la gente normal, de decir, no, que los más ricos ya no puedan ganar a partir de determinado nivel, porque eso es muy delicado y la verdad es que es complicado ganar la batalla ahí, ¿no? La batalla al menos comunicativa. Pero si tú dices aumentar el tipo marginal, que es algo mucho más sutil, que es cuando, oye, ya alguien está ganando mucho dinero, pues le pones un tipo marginal del 90% y ya no hay incentivo a enriquecerse. Y de hecho lo que están logrando es, aparte de aumentar las arcas públicas, es reducir la concentración de la riqueza. Que eso es fundamental. Yo no lo he mencionado ahora hablando de los impuestos, me viene genial que lo haya sacado, porque si nosotros miramos los países más desarrollados del mundo, todos tienen niveles reducidos de desigualdad y unos impuestos muy elevados, sobre todo en las capas altas y sobre todo también en las fórmulas de capital, no solo el trabajo. Pensad que en España, si nosotros tenemos un salario, pagamos proporcionalmente más impuestos que el que gane dinero vendiendo acciones o simplemente con los dividendos de las acciones. No tiene sentido, porque en realidad tú estás esforzándote y eso debería estar más valorado, que paguen menos impuestos que aquella persona que está así, esperando a cobrar el dividendo. Porque es una persona además con dinero que tiene capacidad económica. Pues no, pues ellos pagan menos impuestos. ¿Por qué? Cuestiones ideológicas. Los economistas de derecha te contarán una milonga increíble de no, es que si no se te van los ricos a otros sitios y tal. Pero eso es milonga. ¿Por qué? Y se puede demostrar de forma muy sencilla con lo siguiente. El tipo marginal, que sería el tipo máximo de estas rentas a las que me estoy refiriendo, la renta de capital, como dividendo, como los ingresos por alquiler, ¿vale? Los rentistas, básicamente, en España está muy por debajo de la mayoría de países del mundo, perdón, de Europa, ¿vale? En Europa tenemos Dinamarca, Francia, Alemania, que graban mucho más la renta. Entonces, ¿por qué no están todos los franceses, alemanes y tal en España, si tenemos un tipo más bajo? Pues obviamente porque no es tan sencilla la cuestión. No es como siempre nos han contado que los ricos se van allí donde se pagan menos impuestos. Entonces hay que incidir mucho en eso. Yo a veces me río con lo siguiente, cuando me dicen, no, no aumenten los impuestos a la banca, que si no se van fuera. Y yo siempre le digo de forma obviamente irónica y cómica, me encantaría ver cómo se llevan todas las sucursales del Santander con un helicóptero a otro sitio. O cómo se llevan todas las grandes superficies del Mercadona a otro país. Me encantaría verlo. Y así les dejas en ridículo, porque evidencia que las grandes capitales, que son sobre todo con las constructoras, la banca, las grandes plataformas ahora de Amazon, que eso sí que es más delicado grabarlo y tal, pero las de alimentos que ahora están lucrándose mucho por lo que comentaba antes, hacen negocio porque la gente paga y les compra sus productos y el dinero, sus beneficios salen de aquí, de nuestros bolsillos. Entonces hay que cambiar un poco el chip ese en el que nos han metido de que sí, que los ricos necesitamos su dinero. ¿Que necesitamos su dinero de qué? En realidad su dinero viene de nosotros cuando compramos sus productos y la fuente de sus beneficios está en nuestro poder. Entonces eso es clave. Y relacionando con lo otro que he comentado antes, el Estado crea el dinero. El dinero no lo crean los ricos. Nosotros no necesitamos el dinero de los ricos para financiar la sanidad. Nosotros queremos que los ricos paguen más impuestos porque es de justicia fiscal y viene mejor para desarrollar nuestra economía. Ya he dicho que las más desarrolladas son también las más igualitarias. Los países nórdicos, como ejemplo, Suiza, etcétera, etcétera. Pero nosotros no necesitamos mendigar a los ricos para financiar nada, porque el Estado crea el dinero. Por decirlo de otra forma, los ricos no pueden tener euros en sus bolsillos si primero no lo ha creado el Estado, que es el único que puede crear los euros. Todos vosotros y vosotras tenéis aquí euros en vuestros bolsillos, vuestros monederos y tal. Eso ha salido de una institución pública. Entonces, en realidad, el razonamiento es siempre el inverso al que nos cuenta. Siempre nos dicen, porque es intuitivo, es lógico, es obvio, es razonable que nos lo creamos, que primero tiene que generarse el dinero en una especie de sector privado y luego el Estado, como una especie de parásito, lo absorba con impuestos y luego lo utilice para otra cosa. Pero el ciclo es al revés.
el ciclo es al revés. Para que ese empresario tenga dinero en su bolsillo, primero lo ha tenido que crear la institución pública. Y yo sé que esto suena muy raro, que está diciendo este tío, está chalado de la cabeza. Yo os invito a que os hagáis con el libro, no necesariamente comprándolo, sino que os lo presten o leyendo cosas que también están en internet de forma sencilla, para al menos darle una vuelta a eso. Porque yo la primera vez que lo leí, y de esto va el libro, yo también dije, pero ¿qué me están contando? Era un economista estadounidense, Warren Mosler, y yo lo leía y decía, o este tío está diciendo locura, o me han engañado toda la vida en la facultad de económica. Y al final fue lo segundo, fue lo segundo. A mí me habían engañado, pero yo dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Este tío estará loco, pero habrá que entender cómo funciona su mente. Cuando uno empieza a leer y tal, dice, ostras, es que no tengo forma de refutarlo. Es que lo que está diciendo es verdad. Y eso es lo que intento también trasladar en el libro, o sea, romper la cabeza a la persona que lo lee con este tipo de cuestiones de el Estado no necesita impuestos para financiar sus gastos públicos, lo necesita para otras cuestiones, para dar valor al dinero, para redistribuir la capacidad económica, pero para financiar las pensiones o cualquier gasto público, no, en absoluto. Y a veces utilizo casi de broma, de forma también irónica, para reírme de los que me critican, el caso de la Unión Soviética, porque les crea urticaria hablar de eso, ¿no? Pero le digo, la Unión Soviética apenas había sector privado, y lograron convertir una economía que era apenas feudal y agraria, un nivel de desarrollo muy reducido, a hacerle competencia en apenas unas décadas a la potencia económica mundial que es Estados Unidos. Y lo hicieron sin sector privado. Entonces, ¿qué me estás contando de que se necesita un sector privado para financiar el sector público? Eso es mentira. Eso es algo que hay que atacar, porque creo que también que está en el corazón de la ideología de derecha y donde normalmente nos tuercen el brazo, porque la izquierda normalmente ha dicho, no, aumentamos los impuestos a los ricos, que se lo pueden permitir, las grandes empresas. Eso está muy bien y hay que hacerlo, pero no para financiar nuestras cosas, porque queremos más justicia fiscal. Yo hago mucho hincapié de eso en el libro. Al principio de todo has comentado que vamos encadenando crisis. ¿Se puede decir que estamos en una crisis del sistema capitalista? Y si es así, ¿cómo se podría combatir? Porque es muy difícil cambiar el sistema en el que estamos. ¿Cómo se podría combatir a través de medidas que beneficien a la clase trabajadora? Bueno, eso es una pregunta mucho más compleja y tiene una respuesta también mucho más compleja de todo lo que estoy diciendo aquí. En la fiesta del Partido Comunista me hicieron la misma pregunta, ¿no? Estamos viviendo crisis del sistema económico capitalista, y yo respondí, ya no lo voy a hacer, pero yo no me marearía con esa terminología o con esas cuestiones que son casi más filosóficas que económicas, porque es verdad, si uno utiliza, por ejemplo, lo que aparece en el Capital de Marx y en todos sus ensayos, puede hacer un hilo conductor entre todas las crisis económicas que hemos vivido a lo largo de la historia y decir, joder, aquí es que parece que el sistema económico es inestable per se, y es porque a los grandes empresarios, que son los que tiran de toda la economía, cada vez les sale más difícil obtener una rentabilidad. Entonces, en el momento en el que ya no pueden, nos aprietan las tuercas, con lo cual al final acaba petando, ¿no? Y en realidad, como digo, uno puede encontrar el hilo conductor y darle una explicación, pero yo creo que no es necesario, ¿vale? Se puede dar, si alguien está y le gusta ese esquema mental, perfecto, porque funciona. Pero, por ejemplo, con el caso del COVID, no. El caso del COVID ha sido una crisis casi extraeconómica, originada por un virus, ¿no? Por una cuestión sanitaria, y ahora la espiral inflacionaria por una cuestión también extraeconómica que sería prácticamente bélica, ¿no? o militar. Entonces, como a mí no me gusta mucho enredarme ahí, pues no suelo hablar de ello, pero sí, o sea, yo reconozco que se puede ir utilizando la terminología marxista o no, o cualquier otra, y simplemente, ¿cómo decir?, concluyendo que el sistema económico es de todo menos estable, que está todo el rato entrando en crisis, que la única forma de salir de las crisis es apretándonos cada vez más las tuercas, que hace 40 años era diferente, ¿no? En la época dorada del capitalismo, porque la mayor parte de la tarta económica se la quedaba Occidente, y ahora lo que tenemos son competidores gigantescos en tamaño, sobre todo, en población. Ya sabéis que hemos llegado ya a 8.000 millones de personas, China, India, Sudáfrica, Brasil, Indonesia, que ganan un poderío económico también, pero, ¿cómo decirlo?, también político, cultural, que lo que hace es que la tarta que tenemos en el planeta la acaba repartiéndose entre otros agentes, ¿no? Ya nos queda menos a los demás, sobre todo a los de siempre, a los de Occidente, sobre todo porque se deslocalizan también
fábricas, procesos productivos que acaban en estos países. Entonces, sí, estamos viendo crisis sistémica sin parar, que ya nos dan en la clave de que este sistema económico no puede mantenerse, pero, y acabo con lo siguiente, yo creo que la crítica más potente, más feroz, que no tiene ningún tipo de respuesta, porque la del marxista, como estoy diciendo, ¿no? Utilizar terminología marxista, aparte que hay gente que no te va a entender, hay otra gente que le va a entrar urticaria otra vez, el problema es que es todo muy difuso y es difícil entender eso, ¿no? Es más filosófico que económico. Pero si aterrizas en una cuestión que Marx, por cierto, abordó también, que es el problema medioambiental, le hace jaque mate. Hace jaque mate a cualquier economista de derecha. ¿Por qué? Porque ¿cómo te dan la respuesta a que un sistema económico capitalista que necesita crecer por su propia definición, ¿vale? Necesita cada vez producir más cosas? ¿Cómo demonios mantienes eso en un planeta que tiene recursos finitos? Que sí, energía renovable, no sé qué, pero los recursos naturales son los que son. Y que pues, la gente no estará pensando en irse al fondo, al océano marítimo a extraer recursos naturales o irse a asteroides, ¿no? Pues hay mucha ciencia ficción al respecto y no dudo que haya gente que lo crea. Pero desde luego eso rentable no es. Así que cuando alguien le dice, ¿cómo demonios mantienes este sistema? Hoy mismo he leído a Daniel Lacalle, un economista de derecha, absolutamente deleznable en sus planteamientos, ¿vale? Totalmente partidario de Ayuso y antes de Esperanza Aguirre, o sea, un máquina, como podéis imaginar, diciendo, fijaos, diciendo que no teníamos suficientes recursos naturales, minerales, para realizar la transición energética. Y es que tiene razón, pero él lo hace con el objetivo de decir, no hay que hacer transición energética, lo que hay que hacer es aquí con nuestro capitalismo aquí de combustibles fósiles y si le dice, pero oye, ¿qué pasa con la evolución del ser humano y los equilibrios ecosistémicos? A eso no responde, nada, eso son mentiras, el cambio climático es una invención, ya pasará, ¿eh? Pero en realidad, porque salen ahí por peteneras faltando a la verdad y a la ciencia, pero cuando tú a alguien con un mínimo de sentido común y de rigor le dices que este sistema no puede mantenerse por una cuestión biofísica, no tienen respuesta, porque la única solución es decrecer en el consumo de recursos naturales y de vertidos de residuos y de emisiones de gases de efecto invernadero, no hay otra solución. Entonces yo siempre intento llevármelo por ahí porque creo que lo entiende más gente. Crisis del sistema sí, porque no hay posibilidad física de seguir creciendo. La situación en la Unión Europea a raíz de la inflación, de las medidas que se han tomado, pero hay mucha gente escéptica en cuanto a pertenecer a la Unión Europea y también a la zona euro. ¿Crees que se podría crear, o sea, dentro de la Unión Europea crear medidas progresistas que no sean, o es un bloque neoliberal que muy complejo de cambiar? Madre mía, lo vamos a tocar todo, ¿eh? Lo digo porque, ahí me invitan a actos solo a hablar de esto, entonces claro, yo necesitaría muchísimo tiempo para exponer mi visión, pero por resumirlo de una forma muy rápida y sencilla, yo soy de los optimistas, y alguno aquí pues no lo será y no entenderá mi visión. Pero yo creo que dentro de la Unión Europea tenemos más posibilidades de transformar la vida mejor para la gente que fuera. Ya gente aquí estará diciendo, pero que me caía bien este chico hasta que ha dicho eso. Es probable. Pero voy a intentar argumentar mi posición. Porque la Unión Europea no es un ente fijo, ultra neoliberal que no cambia. De hecho, en el año 2008 con la crisis, o sea, nos dieron por todos los lados, sobre todo a Grecia, a Italia, a España y tal. Y eso ya hoy día no lo hace. O sea, las cosas han cambiado, ¿eh? La Unión Europea sigue siendo deleznable en su planteamiento y ultra neoliberal. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no son tan punkis, no son tan locos como hace unos 10 años solo, ¿eh? Entonces, el sentido común, incluso de la Unión Europea, ha cambiado a mejor. Entonces, yo creo que esto es un síntoma de optimismo de que costará mucho, si es que algún día se logra, cambiar la Unión Europea para que sea más de izquierda, pero desde luego las vías alternativas, que es romper con el euro, romper con la Unión Europea, creo que son mucho más delicadas, sobre todo en términos económicos. Tener una moneda única tiene muchas ventajas. Por supuesto, el problema no es que tengamos una moneda única, es que tenemos una Unión Europea, una eurozona que funciona con planteamientos neoliberales dominada por Alemania y nosotros nos llevamos la peor parte. Pero si tuviésemos una moneda única que funcionara de otra forma, como muchas veces soñó Keynes, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa sería muy diferente. Yo creo que salirnos y desintegrarnos
al menos en materia económica con la Unión Europea, te genera muchos más problemas, sobre todo políticos. ¿Cómo vendemos en un país que llegó a la democracia casi a la vez que se integró en la Unión Europea, que nos queremos salir de la Unión Europea? Es que es muy difícil, aunque tengamos razón, en materia comunicativa y política lo tenemos muy difícil, porque la gente asocia a la Unión Europea a la democracia, en buena medida con parte de razón. Y entonces decir que nos queremos desvincular de ella es delicado, es delicado. Yo creo que es más complicado eso que luchar dentro de la Unión Europea por cambiarla. Y ya sé que estoy diciendo pues, una quimera, ¿no? La Unión Europea es muy difícil de cambiar, por no decir imposible, pero al menos me agarro a eso que estoy diciendo. Joder, yo no me imaginaba, no sé vosotros, yo no me imaginaba que la Unión Europea, con la crisis del COVID, fuese a suspender las reglas fiscales. Ya no hay déficit público ni deuda pública limitada, todo el mundo a gastar lo que sea necesario. Si hace 10 años no estabais recortando en pensiones, recortando en salario, aumentando el IVA, porque decíais que había que respetar eso, ¿no? Es como, nos habéis engañado y estáis demostrando que teníamos razón los de hace 10 años, que decíamos que no teníamos que tener austeridad fiscal, ¿no? Pues yo eso no me lo esperaba. Es verdad que no les queda más remedio, ¿no? La economía totalmente colapsada por culpa del virus y tal, no les quedó más remedio, no es porque se hubiesen convencido desde la izquierda, pero es que como los acontecimientos les han llevado a eso, y ahora la guerra de Ucrania es como más gasto militar porque Rusia no sé qué, no sé cuánto, pues ahora de nuevo ya no sirve, ya dinero a expuerta para esto, para defensa, primero para sanitario y ahora para defensa. Entonces como demonios, nos estáis demostrando que teníamos razón, ¿no? Entonces yo creo que hay gestos, hay cambios que son importantes, no son nimios, quiero pensar que no son solo temporales, que nos dan un poco de esperanza. Y ya sé que este tema es complejo, por eso he dicho que no quería decirlo todo muy rápido, porque a alguno le caeré mal o no le caeré tan bien a partir de esto. Pero digo, es complejo, da para hablar mucho y es muy interesante. Y ya, la última pregunta que te hago antes de dar paso a los demás. Bueno, se nota cierta desvinculación de la sociedad, tanto con la economía como con la política, cada vez más. Es un terreno mediático que ha ganado la derecha. Y al final los mensajes catastrofistas, las fake news, los mensajes simplistas, pues calan muy bien en la gente. Teniendo en cuenta el gobierno autonómico tan peculiar que tenemos aquí de cara a las próximas elecciones municipales y luego a las generales, ¿qué crees que se puede hacer desde la izquierda para conseguir cambiar un poco esto? Uf, vale pregunta. A ver, claro, yo Te doy la varita como especialista en economía, pues yo creo que no voy a poder aportar gran cosa aquí, ¿no? Porque es más de batalla política, batalla comunicativa. Sí que veo que cada vez los bulos son más eficaces, son más numerosos y cada vez más eficaces, desgraciadamente, porque lo vemos claramente también, con vuestro gobierno aquí en la comunidad, pero también veo que hay mucha confrontación, y eso es muy interesante, porque antes, al menos, si un medio de comunicación de los grandes, antes de las redes sociales y tal, nos metía un bulo, nos lo comíamos con patata, era mucho más difícil darle respuesta, porque lo único que nos quedaba era ir a la calle, ir a los centros de trabajo, movilizarnos como sindicatos, como organización civil, pero llegábamos a donde llegábamos. Ahora con las redes sociales hay muchos bulos que se están logrando desmontar, y yo ahí digo, olé, en parte por Twitter, que ahora, a ver cómo acaba Twitter, porque es probable que vaya a desaparecer esta misma semana incluso, pero yo he visto, y vosotros también lo habréis visto, a grandes comunicadores de la derecha, como Joaquín Prat, dar marcha atrás y reconocer que les han metido un bulo, o que se lo han comido, o que lo han propagado porque les venía bien por sus intereses, o Arturo Pérez Reverte, también diciendo, pido perdón públicamente porque se ha tragado un bulo. Olé por nosotros que hemos logrado darle la vuelta a las mentiras que siempre nos han lanzado a través de los medios de comunicación convencionales, y que ahora a través de las redes sociales les estamos dando al menos cierta confrontación. Por cierto, en la economía, donde menos confrontación le estamos dando, yo hago lo que puedo, lo prometo, de verdad, pero somos muy pocos economistas, encima casi todos somos hombres, hay muy poco reparto de género ahí, y sí que, no sé, conoceréis todos pues algunos medios como el de Julián Macías, ¿no? El de Pandemia Digital, que solo se dedica exclusivamente a eso, y lo hace muy bien y está funcionando muy bien. Claro, todo es en el ámbito de las redes, pero hoy día es la mejor forma de llegar a la gente, ¿no? Yo antes comentaba
no, creo que era con Ángel, pero no sé bien, sí, creo que era con Ángel, que aquí pues estamos los que estamos, ¿no? Y estamos intentando combatir, en este caso, las mentiras de la derecha de alguna forma, pero si lo compara con los 47 millones de habitantes que somos, pues el alcance es limitado, ¿no? En cambio, las redes te permiten llegar a mucha gente. Yo ayer mismo hice un directo hablando de economía, en este caso del hundimiento del Bitcoin, otra derrota de los neoliberales, ¿no? Y eso en el momento lo veían 100 personas, pero luego llega a miles de personas que lo pueden ver en diferido. Por eso también creía que era un acierto, ¿no? Todos los actos que podamos grabar y luego difundirlo a través de las redes siempre va a ser un acierto. Entonces, esa es mi humilde contribución a la pregunta que me has hecho. Yo creo que, por supuesto, la batalla en la calle hay que darla. Y es muy importante ir, por ejemplo, se me ocurre todo esto a bote pronto, la sanidad pública de Madrid, claro, ha sido tan arrasada, tan aniquilada, pero eso han sido los propios sanitarios, independientemente de ser de izquierda o de derecha, que cuando les han arrebatado tanto, gente de derecha ha dicho, pero ¿esto qué es? Me están tratando como una mierda, una basura. Entonces, eso ha sido lucha en los centros de trabajo, y se han movilizado y han logrado llegar a un montón de gente con sus amplificadores y tal. Entonces, por supuesto que hay que estar en todos los centros de trabajo, la organización, la movilización, como digo, la de los pensionistas están funcionando porque son los que más caña dan y esperemos que sigan dándolo. Y creo que también hay que acompasarlo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las redes sociales son clave. En el mundo de la economía, termino con esto, yo me encuentro a gente como Juan Ramón Rayo, ¿vale? Todos lo conoceréis, una persona con planteamientos impresentables y asquerosos, ¿no? Pero tiene un público tremendo. O sea, en YouTube tiene casi 500.000 de personas que ven sus vídeos, no todo ese 500.000, pero dices tú, ¿pero cuánta gente se traga estas milongas, estas mentiras? Es impresionante. Pues tiene un altavoz, él solo desde su casa, que puede que esté en pijama todo el rato, ¿vale? Para que me entendáis, que ni siquiera sale de ahí, es capaz de llegar a 500.000 de personas y lanzarle sus bulos, en este caso, sus planteamientos neoliberales y tal. Entonces yo creo, sobre todo en la izquierda, no tenemos eso. Necesitaríamos, ahora con la base, pues algo se está haciendo también, tenemos muchos proyectos así pequeñitos que están funcionando. De hecho, hace poco nos reunimos en Bruselas, pues los que divulgamos pues contenido de izquierda para combatir las mentiras de la derecha, con una idea de organizarnos también en este mundo, porque si no nos arrasan, porque tienen mucha más financiación, porque hay grandes empresas detrás financiándolo, pagando anuncios, poniendo todos los días los medios de comunicación convencionales. Entonces creo que la batalla mediática tiene que ir un poco por ahí, no sé de qué forma, pero con más recursos en ese mundo. Bueno, pues muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta. Gracias. Bueno, pues empieza yo. ¿Tú crees que lo que está pasando en la Unión Europea, y por eso ha habido esa evolución en ellos, viene un poco a colación de lo que ha ocurrido con el Reino Unido, que han visto que puede saltar todo por los aires en cualquier momento? Porque ha habido eso que hemos visto en los medios de comunicación, que tenemos que salirnos porque nosotros solos somos no sé qué y tal, y entonces han sentido que tienen que darle un sentido a esa Unión Europea ante la gente. Y luego otra cosa que es, ¿dónde está la trampa de subir el salario mínimo interprofesional en el Reino Unido al 9 y pico %? Se han vuelto comunistas de golpe, ¿eh? Sí, y subir los impuestos también a las grandes fortunas y demás. Pues esas son mis dos preguntas. ¿Contesto? A ver, gracias por las cuestiones. Yo creo que sí. La primera pregunta de por qué ha cambiado la Unión Europea, sin duda hay cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de Dios aprieta pero no ahoga, porque la Unión Europea empezó a cambiar solo el 27 de julio de 2012. Porque ese día Mario Draghi salió a la palestra cuando estaba viendo que Syriza estaba a punto de ganar las elecciones y iban así, con el puño levantado, y eso le daba mucho miedo. El 11M ya había tenido un impacto tremendo en nuestro país. Había primaveras árabes, había partidos de ultraderecha importantes en Hungría, en Polonia, con muchísimo poder, también en Alemania, y dijeron, madre mía, que nos estamos pasando de pedir sacrificio a la gente, austeridad fiscal. A partir de ahí empezaron a cambiar, y ya
claro, todo con toda la inercia, con los pocos cambios que hicieron al principio, pero toda esa inercia se la han comido con patatas. Se han seguido radicalizando determinados movimientos de extrema derecha en muchos países, y luego lo del Brexit, es como toma patada la integración de la Unión Europea. Entonces es como no debemos ir por ahí, porque lo que estamos haciendo es romper todas las costuras de la Unión Europea. Se va por aquí el Reino Unido, Hungría está a punto de saltarse todo, bueno, saltándose las normas de derechos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, como han tenido que dar marcha atrás, como yo decía, un poco por la fuerza de los hechos, no les ha quedado más remedio. Yo decía, no es que hayan sido convencidos por nosotros, ¿no? Ojalá, pero yo creo que no, que ha sido como, Dios, no nos queda más remedio porque se nos está yendo al garete. Por eso lo de romper las reglas fiscales, han tenido que pasar por el aro, porque si no, no había forma de sostener el proyecto político. Yo creo que sí. Y luego lo del Reino Unido que comenta, pues yo creo que el bandazo ha sido claro. Nos han puesto ahí una Margaret Thatcher de mentirijilla, que ha durado 41 días en el gobierno, que lo que ha hecho ha sido reducir los impuestos a los más adinerados y tal. No solo ha hecho eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ese mismo gobierno venía con inercia, y en su mandato se aprobaron algunas medidas que eran muy positivas para la clase trabajadora, porque lo que hacían era dar ayudas para pagar la factura de la luz y de los combustibles. Es decir, eso era muy importante y elevaba mucho el déficit público. Pero es verdad que en los tiempos que corren, en el que incluso el Fondo Monetario Internacional está haciendo más hincapié en que reducir la desigualdad es importante para alcanzar el desarrollo económico y tal, como que el sentido común ha cambiado un poco, y eso de agradecer y decir, menos mal, no estamos como hace 10 años, 2012, que nos vapuleaban y no pasaba nada. Entonces, relacionado con lo anterior, yo creo que casi la fuerza de los hechos y la radicalización política, porque nosotros, claro, vivimos aquí en España y decimos, los de Vox, aquí como vicepresidentes están chalados de la cabeza, pero es que eso pasa en todo el mundo, está pasando en todo el mundo, sin duda por la fuerza neoliberal, ¿no? Yo creo que todo el mundo aquí conoce a Karl Polanyi, ¿no? Ese antropólogo que lo que decía era que el fascismo era el hijo de las políticas liberales. Y es que se cumple siempre a lo largo de la historia. Tú aplicas políticas liberales que lo que hacen es desproteger a los de abajo frente a todas las barbaridades de los grandes poderes económicos, y una de las soluciones que encuentran es el fascismo. Es como queremos protección y tememos al inmigrante, tememos al diferente, etcétera, etcétera. Entonces creo que está pasando lo mismo. Primero lo vimos con Trump, pero también en otros países, con Le Pen, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un poco la historia va por ahí, la de el sentido común está cambiando, verdad que muy lentamente, pero con una especie de reacción a eso. Y soy muy positivo, lo sé, soy muy optimista con esto, pero la verdad es que quiero verlo así. Podría haber interpretaciones muchísimo más negativas o pesimistas, pero yo prefiero verlo así. Yo creo que sí, que lo del Reino Unido, lo último, esto tiene que ver con eso, con un cambio de mentalidad. Lo de Liz Truss ha funcionado casi como un momento Mitterrand, ¿no? ¿Recordáis? Cuando Mitterrand intentó lo contrario, pero los grandes mercados financieros pues le doblaron el brazo, pues aquí ha ocurrido lo mismo, pero con un gobierno liberal que quería hacer políticas de derecha. Entonces, casi que ahora la inercia nos está viniendo bien. Veremos a ver por el lado económico, entendedme bien. Luego ya por otro tipo de movidas no va tan bien, ¿no? Como estamos viendo con los conflictos militares en Ucrania, pero al menos por ahí yo quiero ser optimista. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. He llegado tarde, a lo mejor has hablado, ¿eh? La importancia de la reducción de jornada en el reparto. Sí que has explicado que ahora la tarta somos más en el reparto, ¿no? La importancia en ese sentido de la reducción de la jornada de trabajo. Porque yo creo que este gobierno tiene, una cosa que ha logrado, que es la subida del salario mínimo. Yo creo que de cara al futuro, la gran bandera tiene que ser la reducción de la jornada de trabajo, pero en términos radicales. Es decir, estábamos ya en el siglo pasado, en el siglo pasado, por las 35 horas, volver solamente a las 35 horas es volver al siglo pasado. ¿Y cómo ves el tema ese? Pues fíjate que hemos hablado un montón de cosas, pero de eso no hemos hablado. Por supuesto, yo coincido con el planteamiento. Me interesa eso me ha resultado interesante, ¿no? De pensar que puede ser una bandera y que quedara para la eternidad, igual que lo del salario mínimo será recordado por la gente que ha hecho este gobierno. Si lográsemos un avance ahí, pues sería la leche, sería genial.
El problema es que la cosa no está nada fácil, ¿eh? No por unas cuestiones económicas, ¿vale? Porque hay muchos sectores económicos que son susceptibles de realizar una reducción de la jornada de trabajo y que los salarios, que la productividad y la rentabilidad no se inmute demasiado, incluso que mejore, ¿no? Porque todos sabemos que dedicas unas pocas menos horas al trabajo puede que seas más productivo, porque tengas más ganas, estés más descansado, lo que sea. Pero hay otra serie de sectores los que suelen ser más intensivos en mano de obra, en mayor esfuerzo, me estoy refiriendo a la hostelería, cualquier actividad más rutinaria, en la que hay muy poca margen de ganar productividad. Es decir, yo qué sé, por pensar en una peluquería. En una peluquería, pues sí, con una máquina hemos conseguido rapar más rápido a la gente, pero ya no tenemos más ganancias de productividad. Entonces lo puedes hacer lo mejor posible, pero no vas a lograr sacar mucho pelado o cortes de pelo rápidamente, ¿no? Entonces hay ámbitos en los que ahí necesariamente habría que dar ayuda a los empresarios. Y eso no necesariamente tiene por qué ser malo, se puede gestionar de una forma muy sutil. Por ejemplo, la renta básica, ¿vale? Renta básica universal es una no hace falta que sea universal, pero sí de dar un sostén a estos trabajadores para que un mínimo lo tengan garantizado por parte del Estado y entonces ya reducir su jornada laboral, que a su vez va a reducir el salario que van a recibir, pero van a seguir ganando lo mismo. Van a trabajar menos, pero porque el Estado va a aportar una parte. Esto es solo una de las fórmulas posibles que existen para meterle mano a esos sectores, porque la última experiencia que vivimos, que fue en Francia a principios del siglo 2021, a final de los años 90 y a principios de los 2000, fue un fracaso por esto, porque hubo un sector que sí era fácilmente aplicable, sobre todo los que tenían, depende de cómo se mire, ¿no? Pero en muchos sectores lo que hubo fue una pérdida de rentabilidad importante y sobre todo violación de la legislación, porque dices, cuando a mí ya no me queda otra, lo que hago es contrato en B, horas extraordinarias, algunas ni siquiera te las pago. Entonces yo creo, porque todos conoceremos a autónomos, a pequeños empresarios que no se lo pueden permitir porque están, bueno, pues con poco margen de rentabilidad. Entonces yo creo que ahí habría que incidir no solo con una reducción de la jornada laboral por decreto y sin reducción de salario, sino además con determinadas ayudas. Y se puede hacer de muchas formas, ¿eh? Se puede hacer incluso con trabajo garantizado, que es el último capítulo de mi libro, vuelvo a hacer mención publicitaria, ¿no? La cuña. Pero se puede hacer de muchas otras formas. Hay gente que prefiere la renta básica. Hay gente que prefiere incluso, que es mucho más delicado, una propuesta de Ciudadanos. No sé si os acordáis de aquel partido, pero Ciudadanos proponía una parte del salario que fuese pagada por el Estado. Y no es del todo una locura, lo que pasa es que es muy delicado porque sí puede llevar a que algunos empresarios digan, que te paga una parte el Estado, pues yo ahora te bajo el salario y vas a seguir ganando. Entonces es muy delicado, tiene que haber mucha supervisión. Yo creo que el principal problema de nuestro mercado laboral es que por un lado tenemos muchísimo desempleo, muchísimo, entonces eso siempre va a reducir el poder de negociación de la clase trabajadora. Creo que antes de meternos en temas de jornada laboral, que me parece impresionantemente necesario, deberíamos meterle mano a lo otro, a que no haya tantísimo desempleo, y eso se puede lograr con políticas de creación de empleo desde lo público, como también comento en el libro, y ya una vez tengamos menos miedo a perder el empleo, podamos aplicar ese tipo de prácticas, porque de verdad que creo que el problema es que cualquier mejora sobre el papel a los asalariados es muy bonita, pero luego, como hay miedo al desempleo, la gente traga y dice, es que yo no quiero perder mi puesto de trabajo, hay 3 millones de personas ahí que quieren mi puesto de trabajo, yo digo hago lo que diga el empresario, ¿no? Yo tengo mucha gente que trabaja en sindicato y tal, y dice, pero dile a no sé quién que luche por sus derechos, y digo, a ver, es que si lucha por sus derechos y eso va a significar que a esa persona la despidan, un tema muy delicado. Entonces, mi opinión es esa, que... No, yo creo que tiene que meterse dentro de un marco global, es decir, no se puede aislar la reducción de la jornada laboral de una reforma fiscal, por ejemplo, claro, o medidas sociales como es lo que tú estás diciendo. Pero en ese marco integral yo creo que la jornada actual de 40 horas está totalmente obsoleta, sí, y es la que está arruinando la vida, yo así textualmente, arruinando la vida a la juventud actual. La vida y la conciliación de la vida familiar. Exacto. Yo creo que es una punta de lanza importante. Sobre todo porque no son 40 horas muchas veces. Claro.
A ver, voy a hacer un silogismo perverso. Para ver si... es de todo sabido, tú lo has asegurado, que una de las causas de la crisis en que estamos y de la propia inflación, etcétera, ha tenido que ver, primero, con la pandemia, segundo, con la guerra de Ucrania. No sé si en el mismo sentido, o sea, no sé si con la misma incidencia. Bueno, claro, lo mejor es que se acabara la guerra de Ucrania y nos quitábamos un problema. Entonces vamos al silogismo. Como hay que acabar con la guerra de Ucrania, hay que facilitar armas y demás a Ucrania para que acabe con la guerra. Si hay que facilitar armas a Ucrania para que acabe con la guerra, pues tenemos que invertir más en armamento. Ese es el silogismo perverso. Vale, pero entenderás que no es una cuestión estrictamente económica, ¿no? No. Por lo que yo puedo dar mi opinión, pero no creo que arroje gran cosa aquí, ¿no? Mi opinión es que la mejor forma de luchar por la paz no va a ser nunca dar armas, ¿vale? Esa es mi humilde opinión en este sentido. Y yo casi que me llevo lo otro de, que si hay dinero para armas, como ahora estáis aprobando a tutiplén, ¿no? Pues hay dinero para otras cosas. Casi que yo me lo llevo más a mi terreno, ¿no? Yo no creo que... es un tema muy delicado, lo sé, pero yo no creo que la mejor forma para luchar por la paz fuera esa. Tú tampoco. Yo tampoco. Eso. Entonces, estupendo silogismo. Porque era perverso, por eso te digo que era Sí, porque tiene lógica. ¿Más preguntas? La pregunta, espero que no sea para responder muy largo, pero ¿cuáles serían los elementos o píldoras que habrá que introducir en el sentido común que, digamos, están como muy establecidas? Por ejemplo, he dicho el no hay dinero. Eso, siendo muy discutible, todo el mundo entiende, joder, no hay dinero, ¿cómo vamos a dedicarlo a servicios públicos? O el otro día que decías en el vídeo en tu canal sobre las pensiones. Claro, con menos cotizantes, ¿cómo vamos a...? Por ejemplo, son dos ejemplos. ¿Cuáles serían esos campos de batalla precisos donde habría que dar...? Ahora, a ver, me estás pidiendo que diga de forma rápida algo que he tratado en un libro de un montón de páginas, porque justo voy a ir, porque a mí me parece la primera batalla que hay que dar y ganar, que es cuando te habla de queremos financiar pensiones de sanidad, no sé qué, no hay dinero, no sé qué, la izquierda de siempre, la izquierda siempre nos hemos metido en ese callejón sin salida de hay que aumentar los impuestos a las grandes fortunas, luchar contra el fraude fiscal, que todo eso hay que hacerlo, pero hay que salir de ese marco comunicativo, porque de verdad que es un callejón sin salida, porque ellos te van a decir, siempre han dicho, no, los ricos no tienen tanto dinero como para que ahora tú le pongas un impuesto y con lo que recaudo de financiar lo otro. Entonces, saltar del marco es decir, el dinero es una invención del ser humano, eso es lo que cuesta mucho explicarlo, cuesta mucho, por eso lo de los libros, vídeos de YouTube y tal, y aún así hay gente que le cuesta, y yo lo sé, porque a mí, yo estuve en el otro lado, es decir, yo también actué como un contaminado de la ideología de derecha, porque estuve muchos años en Facultad de Economía. Yo cuando leía ese libro, que mencionaba antes, decía, no me lo creo, y ya le di muchas vueltas y tal, tienes que tener espíritu crítico, la mente abierta para poder cambiar de opinión, ¿no? Y yo cambié de opinión. La idea es que cambie más gente. ¿Cómo hacerlo de forma rápida y tal? Es muy difícil. Yo sí quizá se me ocurre que hay que ir claro, yo no soy experto en comunicación, seguro que trabajar en colaboración con alguien que sepa podría darle la clave del asunto, pero yo si tuviese que recomendarle sobre qué trabajar, le diría que no hay que pensar en dinero, no hay que pensar en dinero. Lo de las pensiones es el ejemplo clásico. Nos da igual que la gente tenga dinero en su pensión en el futuro, si luego no hay gente que trabaje para producirle los alimentos, la ropa o lo que necesiten en sus vidas, ¿no? Que a veces dicen, no, el problema es el déficit de la seguridad social. Y digo, a ver, el déficit de la seguridad social es un número en rojo. Los números no significan nada. Lo importante es que haya gente que trabaje, recursos naturales, un medio ambiente que sea sostenible para la vida. Necesitamos también máquinas que nos ayuden en el trabajo. Y me voy al ejemplo extremo. Podríamos imaginar un futuro en el que todos los robots están trabajando por nosotros, ¿vale? Y entonces todos somos como una especie de pensionistas. ¿De verdad lo que nos importa es que haya dinero en nuestra cuenta corriente porque se esté pagando la pensión con superávit de la seguridad social?
No. ¿O nos importa el número de niños que estén naciendo para que luego vayan a trabajar? ¿O el número de baby boomers que se vayan a jubilar? No, porque tendríamos a todos los robots trabajando para nosotros. Entonces sí, eso es un extremo, ¿no? Idílico al que no vamos a llegar, pero sirve para simplificar la idea de que no nos mareen con el dinero. Lo importante es la fuerza de trabajo, las cosas reales, los recursos naturales, el medio ambiente, la maquinaria, las herramientas. Y eso es lo que hay que de verdad proteger. Si nos dicen no hay suficiente dinero para pagar pensiones o para la sanidad, nosotros diremos, esa es la pregunta fácil de responder. ¿Dónde hay dinero? Pues se crea, si es que el dinero se crea así, han creado billones de euros. Eso funciona a veces, decirle, pues se han creado billones de euros y entonces ya no saben qué responder. Ah, bueno, entonces dinero hay, ¿no? Pero y luego te dicen, no, el dinero crea inflación. Dicen, pero si has estado creando dinero durante 10 años y la inflación ha aparecido como una pandemia histórica mundial, si no, no hubiese aparecido inflación. Entonces yo creo que la clave va por ahí, es decir, lo de pagar las cosas es la pregunta fácil. Claro, nosotros a veces pensamos en administraciones locales, o como Segovia, el Ayuntamiento de Segovia, o alguna corporación local, como una diputación, o una comunidad autónoma como la de Castilla y León, pero en realidad eso no funciona de la misma forma que un Estado o que la Unión Europea, que es capaz de crear el dinero. Entonces ahí sí que la cosa cambia y hay que cambiarle la mentalidad a la gente. Pero si tú le dices, todo el dinero que tiene proviene a su vez de una institución pública y el dinero se crea a libre voluntad sin ningún tipo de límite. La pregunta de cómo pagamos las cosas o de dónde sacamos el dinero es la pregunta fácil. La difícil es de dónde obtenemos gente capacitada para trabajar, en edad de trabajar, que tenga los suficientes conocimientos, las suficientes habilidades, que sepa manejar los software informáticos o las herramientas y la maquinaria necesaria con la logística suficiente para llevar a cabo las necesidades que queremos cubrir, ¿no? Y entonces ya es un cambio de paradigma, porque el mundo se ve de otra forma. No nos marearían con el déficit público, no nos marearían con el déficit de la seguridad social. La lucha de las pensiones, en la que la lucha de los pensionistas ha caído ahí, pero la lucha de las pensiones es una chorrada, es que no sirve. Ni la lucha para bien ni para mal, es que son numeritos, no es dinero guardado, no sé qué, porque el dinero son anotaciones electrónicas. Yo sé que lo que digo es todo muy contraintuitivo, pero a medida que uno abre la mente y tal, luego se da cuenta y dice, es verdad, esa es la pregunta fácil, hay que ir más allá. Y cuando ya te metes en los recursos naturales, te viene la idea del ecologismo y dices la necesidad que hay de saber de esto para tener un planeta habitable. ¿Alguna pregunta más? No sé muy bien si te interesará contestarlo, pero han sido tan Vamos a amables con intentarlo. todas las contestaciones. A mí me preocupa de vez en cuando el surgimiento de, por ejemplo, empiezo a hablar, lo de los camioneros, ¿no? De pronto, organizaciones claramente manejadas desde la ultraderecha y apoyadas desde políticos fascistas, se sacan una especie de mantra y lanzan reivindicaciones que no se acaban de entender, pero que llegan luego bien a la gente, salvo lo que ha pasado ahora, que se les ha hundido. Lo que me ha recordado que también Ayuso ha perdido otra batalla de comunicación, y bueno, a veces van saliendo cosas y de pronto lanzan supuestas grandes reivindicaciones que hasta parecen progresistas, no trabajar a pérdidas. Al final siempre acaban pidiendo dinero, o sea, más. Es de temer que en algún momento surjan o tengan cierto desarrollo, como en su momento pasó con la Italia de Mussolini, o sea, agrupaciones fascistas disfrazadas de obreristas con reivindicaciones económicas bastante confusas. No sé si esto funciona algo también en el mundo económico o es pura política, nada más. No, es muy interesante lo que dice, también muy complejo. Si te interesa el tema, tengo un análisis en un vídeo de mi canal de YouTube en el que en unos 20 minutos abordo el tema de los camioneros, porque tiene mucho que ver con la economía y puedo coger lo que decía antes de Karl Polanyi, de que el neoliberalismo es lo que acaba provocando el fascismo. ¿Por qué? Porque los problemas de los camioneros estos, que son los autónomos que tienen su propio camión y tal, son reales. No es que... Por supuesto también están acostumbrados a unos niveles de vida y en el momento que se les ha reducido, aunque no se estén muriendo de hambre, pues ellos dicen, ayuda, no sé qué. Pero los problemas son reales en el sentido en el que es el grupo del sector del transporte que más ha perdido. No quiere decir que se estén muriendo de hambre,
vuelvo a lo mismo de antes. Pero sí que con relación o en comparación con su nivel de vida ha cambiado mucho. Y me voy a explicar. Todos estos transportistas que tienen ahora su camión y tal, antes eran asalariados que trabajaban para grandes empresas que lo que hacían era gestionar de una forma más o menos centralizada el porte de todas las mercancías, ¿no? Pero las políticas liberales de los gobiernos, primero del PSOE, de González y luego de Aznar, lo que han hecho ha sido liberalizar mucho el sector y entonces permitir que cada uno de ellos pueda ser su propio empresario, ¿no? Ah, pues yo ya tengo mi camión y voy a realizar yo el porte y voy a ganar mucho más que como asalariado. Y fijaos que eso ha pasado porque las grandes empresas se han deslocalizado, antes tenían dentro sus trabajadores que eran asalariados, eran transportistas, y ahora no, las políticas liberales dijeron, tú dedícate a lo tuyo y esta actividad la externaliza. Entonces ahora hay muchas pequeñas empresas que son sobre todo autónomos que tienen su propio camión, que durante los primeros años les fue muy bien, porque había buenos ingresos en ese sector, pero que ha sido copado, sobre todo por gente que viene de otros países, gente además que no tiene los papeles en regla por culpa de las políticas de legalización de nuestro Estado, todo eso hay que decirlo. Entonces la competencia ha sido tan feroz que han ido a la baja. Y nuestra legislación es como muy protectora o más protectora con los asalariados que con los autónomos, porque los autónomos nunca han necesitado por regla general tanta protección, pero en este sector ocurre que el asalariado tiene unos derechos laborales que están más o menos protegidos, ¿vale? Pero el que se ha hecho con su propio camión, que tiene que pagar un montón de facturas y tal, y gestionar, y que ahora le ha aumentado muchísimo el precio de la energía, se da cuenta de que la legislación no le ampara, porque lo tiene como una persona que no va a necesitar ayuda. Entonces, ahí es donde se encuentran con muchos problemas. Y es hasta aquí en mi análisis económico, ¿no? De que la liberalización del sector ha empujado a que los asalariados tengan peores condiciones laborales que antes, pero sigan estando bastante protegidos. Por decir el ejemplo, el aumento del precio del combustible no se lo comen los asalariados, que tienen su jornada y les da igual que el coste de la materia prima haya aumentado, pero el camionero que sí tiene que llenar el tanque se lo come. Entonces son los principales damnificados. Ahora, volviendo a lo de la cuestión política, creo que es plenamente lógico lo que comenta. No sé si en algunos otros sectores está ocurriendo de una forma más sencilla, pero también hay que tener claro que los grandes medios de comunicación lo que han hecho ha sido coger eso, amplificarlo, porque le hace daño al gobierno y ya está, no hay más tutía. Ayer creo que fue, o antes de ayer, abrieron los programas espléndidos de Ana Rosa y de la otra, que no me acuerdo cómo se llama, la rubia. Susana Griso. Susana Griso. Que en vez de sacar... No, antes de ayer no, el lunes, estoy hablando del primer día de la semana después de la manifestación, en vez de sacar la manifestación ultramasiva por la sanidad pública y tal, sacaron el tema de la huelga de los camioneros, que eran 4 gatos, literalmente, y que le dedicaron el doble de espacio de tiempo televisivo. Entonces se ve claramente cómo están amplificando algo que les viene bien y tal, y puede ser utilizado pues como lo que comentaba, ¿no? Una especie de grupúsculo protofascista que aglutinen a determinada gente. En este caso les ha salido mal, yo no sé si en otros sectores pues podrán triunfar. Les salió bien la anterior vez. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Me puedes decir cómo encuentro tu vídeo? Sí, en la librería. Con buscador. Sí, no, sí. no voy a apuntar. Vale, pues yo creo que poniendo YouTube, Sí. Eduardo Garzón, Sí. camioneros, te Vale, sale. perfecto. Te sale seguro. Muchas gracias. Por ahí. Sí, hablando del tema de los autónomos, también en relación con lo que has comentado antes, que has dicho que la subida del salario mínimo no afecta a la mayoría de la población o a un gran porcentaje porque hay gran parte que son autónomos. Yo quería que tratases el tema de todas esas personas que son autónomas formalmente, pero en realidad Falsos autónomos. su tarea no depende de lo que esas personas decidan, porque al final tienen unos servicios contratados por alguien que les pone las condiciones. No solamente me refiero a Globo, Uber y tal, que serían como tal los falsos autónomos, sino otras miles de personas que trabajan con un sistema muy parecido a este, en el que su trabajo se realiza con unas condiciones que no ponen esas personas. Entonces, no son
trabajadores asalariados no tienen derechos laborales, ese es el mayor problema. Entonces quería preguntarte si tienes estudiado el tema de cómo se podría abordar este problema. A ver, lo tengo estudiado parcialmente, porque también la reforma laboral aprobada este año, que ha entrado en vigor el 1 de enero, abarca en determinados ámbitos de legislación laboral los derechos de estas personas. Hay algunos que lo llaman las cárnicas porque son empresas temporales que usan a los trabajadores como carne, pero es eso, no son ni asalariados ni siquiera autónomos porque dependen de una jerarquía y de una disciplina que ellos no controlan, que sería un caso intermedio a lo de Globo y tal, que es clarísimo que son falsos autónomos, y la reforma laboral sí que ampara en buena medida sus derechos. Claro que una cosa es lo que aparezca en el papel, estamos con lo de siempre, una cosa es lo que aparezca en el papel y otra cosa es lo que ocurra en la realidad. Yo insisto en relación a la pregunta de antes, mientras tengamos una tasa de paro superior al 12-13% con 3 millones de desempleados, tú en el papel puedes poner misa, que luego los empresarios van a aprovecharse de sus trabajadores porque tienen miedo al desempleo y a que les expulsen. Entonces aquí ocurre un poco igual. En la legislación cubre, de verdad lo digo, si esas personas fuesen y tuviesen valentía y capacidad económica y tal para denunciarlo, estoy seguro de que ganarían. Porque la legislación establece que si tú no puedes decidir cuándo te vas de vacaciones, si tú tienes que tener el horario que te impone tu contratista, ¿no? Tu proveedor, el que te ha contratado, si tú tienes que adaptarte a su jerarquía, como una persona a lo mejor es autónomo, sí, pero le están diciendo que a tal hora y no sé qué día tiene que cumplir. Eso ya no es un autónomo que está siendo libre para decidir, para acordar libremente con la otra persona. Si hay jerarquía y hay subordinación, es un juez, te dice, esto es un asalariado, o al menos debería tener los mismos derechos laborales, que ahí podría ser, bueno, pues indemnización de todo tipo, declarar una compensación monetaria. Entonces, en realidad yo creo que tal y como está ahora la reforma laboral, los derechos los tienen cubiertos sobre el papel, vuelvo a lo mismo. Entonces, la gente no conoce sus derechos, porque no tenemos mucha información, ni la gente está muy informada, ni tampoco hay muchos sindicatos que estén por la labor, ni que tengan suficiente fuerza. Pero además es el miedo, es el miedo a perder el trabajo, y dicen, bueno, al menos tengo esto, tiro con lo otro, porque al lado hay personas peor, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo leer, ¿no? Esto es un tema muy complejo, yo no soy experto en materia laboral, pero creo que el principal problema es ese. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, deciros que ahí atrás tenéis libros por si queréis comprar alguno, que todas las explicaciones las tenéis en sus redes sociales, en el canal de YouTube, y que muchas gracias por venir. A vosotros, un placer.